lamentando, hermanos, hoy día una noticia muy triste que llegó a mi vida. El fallecimiento de un gran siervo del Señor, como fue el gran R.C. Sproul, para los que les gusta la lectura, uno de los más grandes teólogos, uno de los más grandes defensores de la fe, uno de los últimos apologistas de nuestros tiempos, y acaba de fallecer hoy en la tarde. Era un hombre de edad avanzada y que ha dejado un gran legado, hermano, para los que les gusta la teología, para los que les gusta la lectura. Él ha dejado un gran legado a la iglesia. Y si hay algo que él siempre recalcaba en sus escritos, en sus libros, era el tema de la santidad. Así que si usted tiene la oportunidad de comprarse un libro, cómprese un libro de R.C. Sproul. O si este tiempo, ¿verdad?, que le gusta a la gente regalar, regale un libro de R.C. Sproul. Y de esa manera también va a estar bendiciendo a alguien, porque le aseguro que esa literatura, más que llegarle a la mente, le va a llegar al corazón. Amén. Amén. Así que quiero que vayan con su Biblia, hermanos, al capítulo 5 de Efesios. Ya terminamos el capítulo 4. Ese capítulo ya lo tenemos dominado, ¿verdad? Amén. Lo tragamos, lo asimilamos versículo por versículo. Y en alguna oportunidad yo dije que hay capítulos de la Biblia donde aquellos que de alguna manera distribuyeron los capítulos e insertaron los versículos, como que algunos a veces pareciera que lo hubieran cortado al azar, porque hay veces que una idea o hay veces que un tema no se termina en un capítulo, sino que usted sigue en el próximo capítulo. Y adivine qué, el capítulo 5 de Efesios es uno de esos capítulos, donde Pablo no termina el tema, sino que Pablo continúa hablando de lo mismo que le ha venido hablando a la iglesia. Y una de sus principales preocupaciones, no se olvide que cuando Pablo le está hablando a Efesios, le está hablando a una iglesia que está en medio de una ciudad idólatra, le está hablando a una iglesia que está en medio de una ciudad llena de pecado, le está hablando a una iglesia que tiene en el centro de la ciudad uno de los principales templos paganos. Así que la lucha y el sentir de Pablo era muy grande. En el capítulo 5, verso 1, Pablo le sigue diciendo a la iglesia: andad como hijos de luz. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Cuando nosotros hablamos de discípulo, estamos hablando de alguien que está siendo instruido por su maestro. Cuando nosotros como cristianos nos consideramos discípulos, es porque estamos tratando de imitar a aquel que fue el maestro de los maestros. Aquel que fue el único capaz de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la historia de la humanidad han habido muchos maestros. En la historia de la humanidad han habido muchos líderes, tanto religiosos como líderes políticos. Tenemos, por ejemplo, al gran Krishna. Tenemos, por ejemplo, a Buda. Tenemos a tantos líderes religiosos que de alguna manera una y otra vez han salido a la historia. Y tenemos líderes políticos también, como lo fue Hitler, como lo fue Stalin, como hubieron grandes hombres que marcaron la historia y hasta el día de hoy se habla de ellos. Pero el único que fue capaz como maestro de decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, fue Jesús. No hay otro que haya sido capaz siquiera de pronunciar esas palabras. Aún Confucio, con toda su sabiduría y filosofía, él decía que aún estaba buscando el camino. La verdad que nosotros hemos hallado el camino. ¿Cuántos han hallado el camino? ¿Cuál es el camino? Jesús. Entonces, el cristiano no tiene un llamado más grande, un propósito más grande en el mundo que imitar a su Señor. Ese es el propósito mismo de la santidad. Crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en esta tierra. La verdad que uno de los propósitos más importantes es que nosotros, lo dice el apóstol en varias cartas, y también lo repite allá a los Filipenses,
Filipenses y le dice que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo. De alguna manera enseñándole a la iglesia y amonestándole a que nuestra manera de pensar debe ser muy similar a la manera de Jesús. Por eso Él dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el Espíritu de vuestra mente. Amén. Porque el cristiano debe de alguna manera ser un imitador de Dios, como hijo amado. La palabra pues, esa palabrita pues ahí en el versículo 1, está conectando la exhortación con la que Pablo nos dio en el capítulo 4 desde el versículo 17. ¿Se acuerda que en el capítulo 4, verso 17, Pablo le empieza a dar enseñanzas y le empieza a hablar de vida cristiana? ¿Cómo es que el cristiano debe conducirse por la vida? No somos hijos amados de Dios, sino somos imitadores de Dios. La palabra hijo siempre se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento para poder dar énfasis a alguna cualidad de carácter. Hay textos, por ejemplo, donde se habla que somos hijos de luz. ¿Qué se refiere a eso? Que toda nuestra vida no puede permanecer oculta en las tinieblas, sino que nuestra vida debe irradiar y nuestra vida debe ser luz para aquellos que realmente están en tinieblas. También habla de hijos de paz. Hay textos donde el Señor habla y la palabra nos habla hijos del trueno. Y así hay diferentes manifestaciones donde lo que el Señor quiere transmitir es que de alguna manera el hijo debe parecerse a su padre. Jesús mismo dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que parecernos ¿a quién? A nuestro Padre. Amén. Pregúntale a que está a tu lado, ¿se pareces a tu Padre? ¿Te pareces a tu Padre? Debe haber algún tipo de evidencia que manifieste de quién somos hijos. Y entonces a veces en la vida se echa verdad al humor y se echa verdad al chiste a veces. Le dice, no, si padre no es el que queda, sino que padre es el que cría, ¿verdad? Otro dice, bueno, a mí me dijeron que yo iba a ser padre, pero hay que esperar que el niño crezca a ver si se parece o no. Y realmente el hijo no puede ser diferente a su padre. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué, pastor? Porque para denotar la imitación, Jesús dijo que los judíos no eran hijos de Abraham. ¿Me está siguiendo? Los judíos siempre se sintieron orgullosos porque eran hijos de Abraham. Porque decían ellos, nuestro padre Abraham fue un hombre grande, fue un hombre bendecido. Pero Jesús en alguna oportunidad les dijo a los judíos que no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Vamos a ver San Juan 8:39. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted es un hijo de Dios, debe hacer las obras de Dios. Juan 8:39. ¿Qué dice? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y en los evangelios, Jesús va más allá. En los evangelios Jesús va más allá y Jesús le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque si procuráis matarme, porque si andáis inquiriendo, porque si andáis de alguna manera tratando de encontrar algo en mí, Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque él es padre de mentira. Y vuelve Pablo a retomar la misma historia y a retomar las mismas características. Si nosotros practicamos la mentira, no podemos llamarnos hijos de Dios. Dígale que está a su lado, te están hablando. Si usted practica la mentira, usted no puede ser un hijo de Dios, sino que está relacionándose más con el diablo. Porque dice la Biblia que el diablo es padre de mentira y que él miente desde el principio de la creación. Así que cuidado, iglesia, con la mentira. Jesús dijo que los judíos no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Al contrario, dijo que su padre era Satanás. Ahí mismo en el versículo 44 lo dice.
A ver si avanza Ana, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué dice? Que cuando él habla, de lo suyo habla, porque lo único que él maneja y lo único que a él le rodea y lo único que hay en su ser es mentira. Así que ojo, la mentira no es tan simple. Por si usted lo veía con debilidad o por si usted lo veía como algo tan insignificante, la mentira, hermanos, es una de las principales características del diablo. Y el que practica la mentira no heredará el reino de los cielos. Así que diga conmigo, fuera la mentira. Porque hacía las obras de su padre el diablo. Por lo tanto, los que no practican la justicia y que no aman a sus hermanos no son hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Estamos hablando de ser imitadores de nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos dice? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, léalo usted ese versículo fuerte y claro. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. No es de Dios. Por mucho que se camufle o por mucho que pueda estar infiltrado entre nosotros, tarde o temprano se van a revelar las obras que él practica o que ella practica y vamos a darnos cuenta que no había justicia en su vida. Y vamos a darnos cuenta que no amaba, porque si usted tiene justicia, usted va a practicar el amor. Que Dios nos ayude, hermano, para ser verdaderamente buenos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los hijos deben ser como sus padres, deben imitarlo en lo bueno. Y cuando hablamos de eso, también podemos hablar y también podemos dar una pincelada a los padres terrenales. Nuestros hijos muchas veces en su vida van a imitar lo que nos ven hacer a nosotros. Si el niño se da cuenta que su padre es amoroso con su madre, cuando él crezca y se case, va a ser un tipo amoroso. Pero si él se da cuenta que su padre es un maltratador, que su padre es un egoísta, es un iracundo, lo más probable es que cuando él crezca se convierta en lo mismo, a no ser que Cristo haga una intervención en la vida de ese hijo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido privilegiados, porque aun cuando todo apuntaba hacia que nuestra vida iba a ser diferente, porque cuando todo apuntaba, porque su padre es alcohólico, él tiene que ser alcohólico. Porque su padre es un delincuente, él va a ser un delincuente. Cuando Cristo viene a nuestra vida, todo eso se rompe. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso se rompe, porque dice Cristo, ahora tú eres una nueva criatura. Y a lo mejor el rostro, a lo mejor el root es lo mismo en tu cédula de identidad, pero espiritualmente tú eres otra persona. Todas las cosas viejas, todo lo que te seguía, las maldiciones generacionales, todas las maldiciones que acarreábamos de nuestra familia, todas quedaron atrás, todas se rompieron. Y Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos le aman a Él? Levante su mano el que ama a Dios. Y nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ojo, yo no amo a Dios por lo que Dios me da. Porque el día que Dios no le dé, usted se va a enojar y ya no lo va a amar. Yo no sirvo a Dios por lo que Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sirvo a Dios por lo que Dios me da. Yo a Él lo sirvo por amor. A Dios yo lo amo, no por lo que me da o por lo que me prometió que me iba a dar, sino que yo a Él lo amo porque Él me amó primero. Y mi condición no era buena. Mi situación no era santa. Mi vida era una vida llena de pecado. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahí se mostró el amor de Dios en nuestra vida.
¿Cuántos dicen amén? Porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, los llamó, los justificó y los presenta como hijos santos delante de Dios. Aun cuando nuestra vida era una vida llena de basura, Él nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestro servicio a Dios debe ser por amor. ¿Cuántos aquí sirven a Dios por amor? Levánteme la mano. Nuestro servicio a Dios debe ser absolutamente por amor. Usted no sirva a Dios porque va a tener al pastor encima si no lo hace. Hablábamos el otro día con alguien. La gente tiene que madurar y tiene que tener conciencia. Usted no puede caminar con el pastor encima suyo. Usted dirá, wow, es que el pastor parece que no me pesca. Sí, yo me pesco a usted y me doy cuenta de muchas cosas. Pero usted tiene que crecer. Usted tiene que madurar. Usted no espere que el pastor lo reprenda. Usted solo tiene que tener una relación personal con Dios. Amén. Usted tiene que servir a Dios por amor. No que el pastor lo ande retando, hermano, hay que hacer esto. Usted tiene... No, hermano, hágalo todo por amor. Eso le tiene que nacer a usted. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Porque hay gente que como que se acostumbra, que lo anden retando y le anden diciendo lo que tiene que hacer. No, hermano, hay que servir a Dios por amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo acá a cada culto por amor. No he firmado contrato con el obispo, con la corporación, con nadie. El día que yo me aburra y quiera, me voy y descanso, me voy a retiro y nadie me va a decir nada. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Usted viene a la iglesia y se sienta y escucha y coopera y ofrenda y diezma y todo lo hace ¿por qué? Por amor. Todos nosotros estamos llamados a servir al Señor y lo hacemos por amor. Pero hay una etapa y hay un momento en la vida de la iglesia donde ese amor se va enfriando. Y el Señor se lo reclama a una de las iglesias de Apocalipsis. A una de las iglesias que de alguna manera el Señor dice, yo conozco tus obras. Wow, si hay alguien que los conoce es Dios. Amén. Yo conozco tu arduo trabajo, le dice el Señor. Pero tengo una cosa, le dice, que has dejado tu primer amor. Wow, cuando teníamos ese primer amor, ¿verdad? Íbamos a todas con el Señor. Íbamos a todas con la iglesia. Usted no se quedaba en la casa por un dolor de cabeza. Ni a las mujeres porque les llegó la regla. Pero cuando se pierde el primer amor, cualquier excusa vale para no servir al Señor. Entonces usted examínese. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo está su vida? ¿Está sirviendo a Dios por amor? ¿O está sirviendo, como decíamos la semana pasada, al ojo? Como sirviendo al hombre. Dice la Biblia que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Aún en nuestro trabajo tenemos que ser los mejores, los más responsables, los más honestos, los más leales. Porque cuando trabajamos lo hacemos como para el Señor. Entonces si hay algo que en la iglesia no se puede perder es el amor. Usted haga todo, hermano, por amor. ¿Cuántos aman la obra del Señor? A ver, levante la mano. Déjeme su mano arriba para ver, a ver quién ama la obra del Señor. Gloria a Dios. Esa es la gente que necesita al Señor. Gente que ame su obra. Gente que se preocupe por la obra del Señor. Gente que esté dispuesto a darlo todo, a dar su tiempo. A veces a invertir recursos. A veces hay que sacrificar algunas cosas. ¿Por qué? Por amor a la obra del Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Amén. Porque ese es el propósito, ese es uno de los principales llamados que el Señor nos hace, hermano. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo del Señor, en cuya imagen han sido recreados los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Como hijos amados de Dios, los creyentes deben ser cada vez más como su Padre Celestial. Cada vez debemos que irnos pareciendo más a Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué será que mientras más tiempo llevamos en la iglesia nos vamos colocando peores? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Y uno dice, bueno, yo cuando comencé oraba, realmente oraba harto. Y ahora está orando menos. Cuando yo comencé no faltaba el culto. Y ahora le da lo mismo que hace en la casa.
Debiera ser todo y absolutamente todo lo contrario. Mientras más pasa el tiempo, usted más tiene que parecerse a Dios. Y mientras más pasa el tiempo, yo más tengo que enamorarme del Señor. ¿A cuánto le pasa eso? Hay que pasar tiempo con el Señor. Hay que tener tiempo de intimidad con el Señor para lograr enamorarnos, para que Él sea el centro y el propósito de nuestra vida. ¿Cuántos lo están haciendo? Levante su mano, a ver. ¿Cuántos están buscando al Señor en oración personal? En una búsqueda, una entrega personal al Señor. Porque debemos parecernos al Señor. Versículo 2 dice, y andad. ¿Cómo? En amor. ¿Cómo hay que andar? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él es un ejemplo supremo de amor al sacrificarse a sí mismo por los pecadores, por aquellos que estábamos perdidos. El amor no debe ser el motivo principal de la vida. Dios es amor. Él es amor. Y si yo digo que soy su seguidor y su siervo y su hijo, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tiene que tener usted? Amor. En esta época, hermano, donde se habla tanto, ¿verdad? Del amor. En esta época de Navidad, donde se habla tanto, ¿verdad? La gente dice el espíritu de la Navidad. Cuidado con esa palabrita, espíritu de la Navidad. Porque esta es una fiesta totalmente pagana. Totalmente por donde usted la mire. Un día si quiere le cuento la historia de la Navidad y va a quedar pro. Pero no le voy a aguar la fiesta y usted si quiere ponga arbolito, haga lo que quiera. Pero un día me voy a dar el trabajo de contarle cuál es la verdadera historia. Pero por último, en la Navidad, demuestre amor. Porque Navidad no es solo regalos. Navidad es compartir con el que necesita. Invite a alguien a su mesa. Es el mejor regalo que puede hacer. Pero no al que le cae bien ni a su compadre. Estoy hablando, invite a alguien que tenga necesidad. Ese es el sentido. Que Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, a salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. El amor debe ser el motivo principal de la vida. Dios es amor. 1 de Juan 4:8. El cristiano debe andar en el amor que se demostró en el Calvario. El amor que sacrifica todo. ¿Cuánto sacrificó Jesús? Todo. Dígalo conmigo, ¿cuánto sacrificó? Todo. Dice que no escatimó algo como para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a hombres, y se humilló hasta lo sumo. ¿No dice se humilló un poquito? Gloria a Dios. Lo miraron indiferente y él se humilló. No, dice se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él nos amó. El amor que sacrifica todo. El amor es la base de toda nuestra conducta y de nuestro servicio a Dios. Él lo dijo en Lucas 10:27 y también lo dice el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto lo hace? Levante la mano. Con todo tu corazón. No puede haber nadie más importante que Dios en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber nadie más importante que Dios en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa palabra con toda tu alma y con toda tu fuerza involucra nuestros sentimientos. Amarás a Jehová tu Dios con todos tus sentimientos, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un poco el centro, hermano, de todo en el Evangelio. Amar a Dios por sobre todas las cosas, porque si yo a Él lo amo, yo le voy a obedecer. Y si yo a Él lo amo, lo voy a respetar, le voy a servir, voy a hacer lo que Él quiere. Y lo voy a amar con toda mi fuerza y con todo lo que yo tengo, porque todo lo que yo tengo es de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La expresión suprema del amor lo dice Juan 15:13. Vamos a leer por favor San Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este,
Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos están dispuestos aquí alguna vez a poner su vida por sus amigos? Si el día de mañana hubiera necesidad de un riñón, si uno de sus hijos o su esposa necesitara un riñón, ¿cuántos son capaces de darlo? Alguien dirá, pastor, yo no estoy de acuerdo con la donación de órganos. Yo sí, porque Dios se entregó, Jesús se entregó completito por mí. ¿Y por qué yo no puedo regalar un riñón? ¿Y por qué yo no puedo donar mi corazón cuando esté a punto de partir? Este es el mayor amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que cuando usted lo llamen a donar sangre, vaya. A no ser que le tenga pánico a las agujas. Pero vaya, porque eso es dar vida. Y la Biblia dice que debemos poner la vida por nuestros hermanos. Eso es el amor que el Señor ha manifestado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué más dice la Biblia? Se entregó a sí mismo, ¿por quién? ¿Por qué se entregó? Por nosotros. Murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos, todos nos alejamos, pero Jehová cargó sobre él el pecado que era mío y el pecado que era suyo. Amén. Diga conmigo, gracias Señor, por cargar con mi pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por cuánto dio su vida Jesús? ¿Por cuántos? Mateo 20:28. Ahí tiene usted el apoyo. Y es uno de los textos que se usa para explicar la doctrina de la expiación limitada. Que Jesús no murió por todo el mundo, sino que Jesús murió por muchos. Es muy diferente esa terminología cuando usted va al hebreo, al griego, de muchos que por todos. Hay un grupo especial, hay un número de gente por la cual Jesús murió, y esa es la gente que Él va a venir a buscar cuando venga, y cuando suene la trompeta venga por su iglesia, para dar su vida en rescate por muchos. Este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del cielo. Las palabras por nosotros no significan meramente que Cristo nos hizo un favor, sino que Él murió en nuestro lugar. Él recibió la plena fuerza, todo el golpe terrible de la ira de Dios contra el pecado. Él en lugar de nosotros, lo merecimos nosotros, pero Él lo sufrió. Que Él debía haber estado en la cruz, éramos nosotros, hermano. Pero Él prefirió estar, el justo por los injustos, dice primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos, para llevarnos, ¿a dónde? A Dios. Para ofrecernos salvación, para darnos vida eterna. Se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios. Dios se agradó del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Fue aceptado para expiar nuestros pecados, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por todos aquellos que creen en su palabra. Y la palabra propiciación, ¿qué significa? Significa cubierta. Significa, como en el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, donde se rociaba la sangre para expiar los pecados del pueblo de Israel. La expresión empleada por Pablo aquí como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante nos recuerda de los textos de Levíticos y de Génesis. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato cuando edificó Noé un altar y ofreció holocausto en el altar. Los sacrificios y ofrendas espirituales que Dios desea de su iglesia ahora se mencionan en Filipenses 4:18. La ayuda que los filipenses le dieron a Pablo fue como un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable delante de Dios.
Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para poder ofrecer sacrificios vivos delante del Señor. Para poder ofrecer ofrendas y sacrificios con olor grato delante del Señor. Y esto tiene mucho que ver con nuestro servicio. Que mi servicio no sea una carga. Que mi servicio no sea una lata. Que mi servicio sea un servicio grato delante del Señor. Y que no esté en nosotros, hoy de nuevo hay que ir a la iglesia. No, sino que sea un deleite venir a la iglesia. De nuevo hay que ir a la iglesia. No, que sea un deleite para usted. Que se prepare con tiempo. Que sienta en su interior lo que dice San Juan 7, que hayan ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten fluir esos ríos de agua viva? Que hayan ríos de agua viva. La Biblia dice que cree en mí por su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted llega a la casa del Señor, esos ríos comienzan a fluir. El martes tuvimos un precioso servicio de oración, fluyendo en la presencia del Señor a través de la alabanza, porque es necesario que esos ríos fluyan en nuestra vida. Dile a que está a tu lado, deja que el Señor fluya en ti. Olor fragante. Hebreos 13, 15 y 16. Ofrezcamos sacrificio de alabanza, fruto de labios. ¿Cuántos han ofrecido alguna vez en su vida un sacrificio de alabanza a Dios? Un sacrificio de alabanza, aquello que a veces no es fácil. Porque alabar a Dios en la buena es fácil, cualquiera. Alabar a Dios con 500,000 pesos del bolsillo, cualquiera. Alabar a Dios cuando la mesa está llena, cualquiera. Alabar a Dios cuando usted está lleno de salud, cualquiera. Pero alabar a Dios cuando le dicen que tienes un cáncer. Alabar a Dios cuando te despiden del trabajo. Alabar a Dios cuando los hijos se te empiezan a rebelar y la familia empieza a destruirse. ¿Quién lo hace? Pocos lo hacen. Por eso la Biblia nos enseña que debemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza cuando cuesta alabar a Dios. Porque todos alguna vez en la vida hemos pasado por esos momentos donde cuesta alabarlo. Donde pareciera que Dios no está por ningún lugar. Donde pareciera que mientras yo más le llamo, más le grito, Dios no me escucha. Pareciera que Dios está ocupado con otros o en otras personas. Pero yo quiero decirle, Dios ha estado siempre con usted. Dios está observando nuestro proceder. Dios está observando nuestro caminar. Pero ¿qué debemos hacer? Ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Fruto de labios. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? ¿En la buena nomás? ¿En las victorias? No. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De qué? De Jesús. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios que confiesen su nombre. Lo que nosotros debemos hablar, lo que nosotros debemos cantar, debe confesar en todo el nombre de Jesús. Jesús debe estar en nuestras conversaciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte de una iglesia que se puede llamar una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es aquella donde Jesús está en todos sus sermones. Una iglesia bíblica es donde Jesús está en las conversaciones de los hermanos. Donde Jesús está en todo momento y en todo en nuestra vida. Por eso la palabra dice que debemos ofrecer frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios. Si usted está agradecido, diga que está agradecido. Si usted está feliz, diga que está feliz. Si Dios lo ha bendecido, diga que Dios lo ha bendecido. Porque de esa manera también usted puede edificar a su hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Jesús, al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. De tales sacrificios se agrada a Dios. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros está siendo edificado con la palabra del Señor, como una piedra viva. Esa palabra piedra viva, cuando vas a la traducción, está hablando de que cada uno de nosotros tiene un lugar definido. Escuchemos un poquito aquí por lo que le voy a decir.
Cada uno de nosotros como piedra viva va a formar parte de la construcción del gran edificio de Dios. Amén, amén, sí, Señor. Y ninguno de ustedes sobra. Sí, Señor. Porque cada piedra tiene su lugar. Amén. Cada piedra tiene su forma de ser presentada. Porque no todas las piedras son iguales. Señor, amén. Pero eso no significa que usted no sea útil. Ojo. Tenemos que ir siendo edificados como piedra viva, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Está hablando de nuestra adoración. Está hablando de nuestra alabanza. Está hablando de nuestro servicio. Debe ser la manera como debemos honrar al Señor. Aunque las cosas no vayan bien, hay que honrar al Señor. Aunque las cosas no vayan como nosotros queremos. Y la ofrenda, de alguna manera, debe ser algo que debe ser de corazón. Y vuelvo a retomar el servicio a Dios. Un servicio de corazón. No haga nada por la fuerza. Esa es la Biblia que algunos predican el Evangelio por contiendas, otros por vanagloria, otros por ganancias deshonestas. Pero nosotros debemos servir al Señor por amor. Debemos servir al Señor, hermano, por gratitud. Que haya en nuestra vida eso que es tan maravilloso, hermano, como es el amor al Señor. Tenemos tiempo a otro versículo, ¿no? Sí, vamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Un vicio muy común en la ciudad de Efeso. En contraste absoluto a la santidad y el amor de Dios existen pecados como estos, por medio de los cuales Satanás procura destruir la obra divina de Dios en sus hijos y alejarlos cuanto pueda de su imagen y voluntad. Como lo hacen muchas otras porciones de la Escritura, este versículo muestra la conexión inmediata entre el pecado sexual y las formas de inmundicia y codicia. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de un vicio muy común entre los paganos en ese tiempo y también lo es hoy día. Porque parte integral de la iglesia y de la adoración a la diosa Diana en Efeso era que sus sacerdotisas también eran prostitutas. Entonces, a la vez que ellos llevaban al pueblo a acercarse a su Dios, también los llevaban a prostituirse. Y también los llevaban al placer y al desenfreno. Las sacerdotisas, esta palabra se usa alternativamente con la palabra adulterio, pero fornicación comprende más que el adulterio, porque abarca toda forma de acto sexual ilícito, aún incluye la homosexualidad, como habla Judas capítulo 7. Cuando hablamos de fornicación, no estamos solo hablando de una relación sexual ilícita, sino que estamos hablando de todo tipo de pecado lujurioso. Estamos hablando de todo tipo de pecado sexual o de todo tipo de pecado mental que muchas veces hay. Porque no se olvide lo que dijo Jesús. Si alguno dice, miró a la mujer de su prójimo y la codició, dice, ya adulteró. Aun cuando no haya ido al lecho, aun cuando no haya consumado el adulterio, si ya la deseó en su corazón, dice, ya adulteró. El cuerpo del cristiano no es para la fornicación. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 al 20. Cualquier pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo no es tan terrible como el que comete pecado de fornicación. Primera de Corintios 6, 13, ¿qué dice? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué? ¿Me está siguiendo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Y por qué dice ese texto ahí que el cuerpo es para el Señor? Porque para que el Señor se glorifique, necesita mi cuerpo para poder usarme. Una vez que usted muere, ya no puede ser más usado por Dios. Porque su cuerpo, que es lo que a usted le permite estar en esta tierra, entonces si hay algo que hay que cuidar es el cuerpo. Porque más abajo va a decir que somos templos del Espíritu de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros, dice, no levantará con su poder. Seguimos.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cree usted que es lógico tomar el cuerpo de Cristo y unirlo a una ramera? Eso es totalmente ilógico. No se va a dar, no es posible, porque las tinieblas no se pueden unir con la luz. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán. Por eso es que no es bueno, escuchen. Por eso es que no es bueno las relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque cuando usted practica una relación sexual antes del matrimonio, usted queda atado con esa persona. Sé que fue una bomba para usted. Usted queda atado con esa persona espiritualmente. Por eso es que algunos, como dicen los jóvenes, quedan tan enganchados. Aunque usted sabe que el tipo no vale ni uno. Y usted le dice a su hija, oye, pero ¿cómo? El tipo no vale ni uno. Pero ella está atada espiritualmente. ¿Me está siguiendo? Cualquier otro pecado, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. ¿Cuántos se han unido al Señor? Levante la mano los que se han unido al Señor. A ver, un espíritu entonces somos con el Señor. Huir de la fornicación. ¿Qué hay que hacer? Huir de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué es lo que es tu cuerpo? Léalo fuerte, ¿qué es lo que es el cuerpo? Dentro del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Se da cuenta? Usted no es dueño de su propio cuerpo. Entonces, si no es mío, yo tengo que cuidarlo porque es algo que no es mío. Es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo dedicar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu al servicio del Señor. Ni se nombre, dice Pablo aquí, la fornicación. Ni siquiera deberíamos estar hablando de ese tema. Ni siquiera deberíamos estar hablando de ese espíritu en la iglesia. Porque se supone que si usted es un buen cristiano, usted tiene que huir de la fornicación. Pastor, ¿y qué es lo que de alguna manera encierra? La fornicación encierra todo aquello que es inmundicia. Encierra todo aquello que es laxivia. La pornografía. Aquello que ata tanto a los hombres, hermano, y que siempre lo ha hecho. La pornografía, una de las armas más letales del diablo contra la iglesia. La pornografía. Hay cristianos que se enredan en la pornografía. Hay pastores que ven pornografía. Y eso de alguna manera lo lleva luego a caer, lo lleva al fracaso, lo lleva al pecado. Porque dice la Biblia que una vez que está consumado allí, dice, da a luz el pecado. Una vez que la tentación, una vez que la concupiscencia se manifiesta en nuestra vida, entonces se da a luz el pecado. No es que yo me levanto hoy por la mañana y caí en pecado a mediodía, no es así. Usted lo empezó a analizar, usted lo programó, usted lo pensó. Por eso es que no es que yo me levanté hoy en la mañana y caí a mediodía, ay, adulteré. No, no es así, hermano. Por eso es que esos pecados uno no puede jugar con eso. Sansón decía, no, yo tengo todo bajo control. Y se burlaba de Dalila y venían y una vez más la engañaba. Cuando se dio cuenta, Sansón estaba ciego, siendo payaso, haciendo reír a sus enemigos. Porque él pensaba que tenía su pecado bajo control. Conocemos a mucha gente hoy día que está involucrado, metido, enredado, no haya cómo salir de su pecado. Porque un día pensaron que solo estaban jugando y que era inofensivo y que estaba todo controlado. Por eso el apóstol aconseja. El apóstol nos dice aquí que tú te hagas el fuerte. No dice háblale en lengua, repréndelo, no, dice huye. ¿Qué dice? Huye. Huye. Huye de la fornicación. Porque cuando se fornica contra su propio cuerpo, peca. Hay muchas cosas que hoy día están atacando a los cristianos, hermano. Y que debemos evitar. Que debemos evitar. La sensualidad, lo hemos hablado muchas veces en la iglesia. La sensualidad es algo que se está moviendo fuerte hoy en la sociedad, hermano.
Usted ve niñitas de 10, 11 años, hermano, que están bailando y que están provocando y que están moviéndose de forma provocativa. Eso no se veía antes. Y yo puedo decir, no solamente se ve allá afuera, hay iglesias, hermano, donde se practican estas cosas. Hay iglesias donde se están bailando, donde se está danzando en la iglesia y la sensualidad se está manifestando dentro de la iglesia. Cuidado con eso, porque la Biblia dice, hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Hay de aquel que sirva como instrumento para eso. La literatura, las películas. Cuidado con lo que ven nuestros hijos en la televisión. Y no solo nuestros hijos, nosotros también. Porque en la televisión, si no pone una o dos mujeres piluchas, eso no vende. Un spot publicitario, si la mujer no aparece semidesnuda, no vende. Entonces tenemos que cuidarnos, hermano, de lo que ven de alguna manera vuestros ojos. La desnudez, las canciones. Wow, hasta escuchar hoy día un reggaetón y usted se da cuenta de qué está hablando. Sexualidad, sexo explícito en las canciones. Ya ni siquiera lo camuflan, ya ni lo esconden, hermano. Literalmente las canciones de reggaetón son sexo explícito. Y hay cristianos que les gusta escuchar reggaetón. Esa es una melodía que fue inventada del mismo infierno. Amén. Que Dios nos libre de esas cosas. Amén. Amén. Que el corazón se guarde de la corrupción para que la conversación y la conducta sean limpias. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Vamos a ver qué dice Hebreos